Antes de adentrarnos en mi historia, un recordatorio. Si disfrutas de estas desgarradoras historias de traición, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Vamos. La jefa de mi esposa me envió un mensaje desde su teléfono a la 1 de la madrugada. Está ocupada ahora mismo. Llámame más tarde, respondí sin pensar. No hace falta. Quédatelo. Ya terminamos. 10 minutos después, mi esposa y su jefe estaban en mi puerta, angustiados, pálidos, suplicando. Mira, no digo que tenga un sexto sentido, pero cuando tu teléfono vibra con ese sonido específico, el sonido que anuncia que tu vida está a punto de desmoronarse, simplemente lo sabes. Estaba medio dormido, hundido en una almohada que olía a comida china rancia y a frustración, cuando el teléfono se iluminó como una sirena en un funeral. La luz azul atravesó la oscuridad de la habitación con la sutileza de un tren que atraviesa un templo. Cogí el aparato con la coordinación de un borracho y entrecerré los ojos mirando la pantalla, intentando descifrar lo que estaba viendo. La notificación fue de Rachel, mi esposa Raquel, la mujer que prometió amarme en la enfermedad, en la salud, y aparentemente, a través de las decisiones estúpidas de la vida. Pero el nombre que apareció no era el de ella. Era G. Price. Trabajo su jefe doctor. Gavin Price. El tipo de hombre que practica su sonrisa frente al espejo antes de salir de casa, se cepilla los dientes con pasta de dientes vegana y cree que todos lo admiran. El mensaje fue breve, frío y arrogante. Está ocupada ahora mismo. Volverá a llamar más tarde. Lo miré fijamente durante largos segundos, luego lo leí de nuevo, luego lo volví a leer, como si en algún universo paralelo ocupado pudiera significar salvando vidas o en una reunión importante, pero mi cerebro, el traidor de siempre, solo me ofreció una traducción posible. Ella estaba con él. Y se sintió lo suficientemente cómodo como para enviarme mensajes de texto desde su teléfono, como si yo fuera una molestia. La ira me recorrió el cuerpo. Soy cerrajero de profesión, ex policía por terquedad y un desastre teatral por naturaleza. Así que canalicé todo eso en la respuesta perfecta. Escribí: no hace falta. Quédatelo. Ya terminamos, y añadí un punto. Nada dice más acabas de arruinar tu vida que una puntuación bien colocada. La gramática es el arma secreta del hombre engañado. Yo envié. Puse mi teléfono boca abajo y me acosté, fingiendo que podía dormir después de detonar una bomba nuclear en medio de mi boda. Alerta de spoiler. No dormí. Mi cerebro daba vueltas, recordando cada detalle, cada noche, cada excusa, buscando señales que había ignorado, pistas que habían estado ahí todo el tiempo. 10 minutos se hicieron eternos como 10 años, hasta llamando a la puerta fuerte, desesperado. Y luego las voces, el suyo, agudo, trémulo, con ese tono que usan las mujeres cuando se dan cuenta de que las han pillado y necesitan inventar un milagro, y detrás de ella, la voz profunda y nerviosa del doctor Gavin. Hablaban sin parar. Suplicaban, explicaban, se les trababan las palabras. Fue como escuchar a dos personas intentando apagar un incendio arrojando gasolina. Salté de la cama con el entusiasmo de quien se dirige a su propia ejecución. Me puse los mismos vaqueros que había tirado en el suelo 6 horas antes y caminé penosamente hacia la puerta como un zombi al que le hubieran quitado el desayuno. Por la mirilla, vislumbré por primera vez el desastre que se desarrollaba en mi puerta. Y, debo decir, fue más interesante que cualquier reality que hubiera visto. Rachel todavía llevaba su uniforme médico, ese pijama azul que al parecer es un camuflaje para tengo una aventura, y el rímel le corría por la cara en ríos negros que la hacían parecer un mapache recién salido de terapia emocional. Su pelo era un desastre, ese desastre de quien no ha dormido en la cama, si me entiendes. Y agarraba su teléfono como si fuera un salvavidas, ahogándose en el océano de sus propias decisiones estúpidas. A su lado estaba el mismísimo doctor Gavin Price. Y vaya si era justo lo que esperaba. Tenía los ojos vidriosos, llevaba una de esas batas blancas que usan los médicos para transmitir su autoridad a nosotros, simples mortales, que apenas sabemos la diferencia entre un bazo y un páncreas. Tenía la expresión de alguien que toma decisiones cruciales a diario, y también decisiones personales estúpidas fuera del horario laboral. Llevaba el pelo revuelto, la ropa arrugada, parecía el tipo de hombre que se da cuenta demasiado tarde de que ha caído en una trampa que él mismo ha creado. Ambos estaban frenéticos, como actores que hubieran olvidado sus diálogos en plena obra e improvisaran desesperadamente. Rachel decía cosas como no es lo que piensas y déjame explicarte, mientras que Gavin hacía de buen samaritano, usando frases como emergencia médica y malentendido total, palabras que sonaban tan convincentes como un billete de $3. Alcancé la cerradura con la lentitud de quien saborea el momento, como un director de orquesta que se prepara para el gran final de una sinfonía. Hacer clic giré la llave lo justo para que no se abriera, pero lo suficiente para que oyeran. Y,
Como soy un gran aficionado a mi propio estilo, me aseguré de ponerle una cadena a la puerta con ese toque teatral que enorgullecería a cualquier actor de Broadway. La cadena se deslizó en su lugar con un tintineo satisfactorio, como diciendo, no, aquí no vas a entrar. Y sí, voy a disfrutar cada segundo haciéndote retorcerte. Me quedé allí, con los brazos cruzados, con mis pantalones arrugados y una camiseta que decía, cierro con llave. Un regalo de Frank, que hasta ese momento me había parecido divertidísimo. Los oí soltar disculpas y explicaciones por el hueco de 10 centímetros, que sonaba más a Gran Cañón que a una puerta. Rachel estaba llorando. Lágrimas de verdad, no de esas manipuladoras, que de alguna manera solo empeoraban las cosas. Gavin estaba dando su mejor impresión de ser una persona razonable, lo cual, para ser sinceros, era tan convincente como una serpiente intentando venderte un seguro de vida. Repasé todo esto mentalmente con un sarcasmo que podría encender una ciudad entera. Porque si no me reía de lo absurdo de ver a mi esposa y a su jefe en mi puerta a la 1:15 de la madrugada, con aspecto de haber huido de la escena de un crimen, sin duda iba a llorar. Y no iba a darles la satisfacción de verme derrumbarme. Así que me quedé allí, observándolos realizar su desesperada negación a través de mi puerta encadenada, pensando, esto es todo. Tocando fondo. Un cerrajero que ni siquiera puede mantener bajo llave su propio matrimonio. Viendo desde primera fila el peor espectáculo del mundo. Presentado por las dos personas que deberían estar a mi lado. Ironía, pensé. Ironía es el segundo nombre de un cerrajero. La mañana llegó con la sutileza de una resaca con botas de punta de acero y pateándote la corteza. Desperté en el sofá. Al parecer, me había desmayado allí después del teatro, con un nudo en el cuello, como si me hubieran reemplazado la columna por una tubería oxidada, y un dolor de cabeza que me hizo cuestionar cada decisión que me había traído allí. La sala parecía la escena de un crimen, si el crimen hubiera sido renunciar a la vida. Botellas vacías se alineaban en la mesa de centro como soldados derrotados. La televisión estaba pegada a un anuncio de una picadora de verduras que prometía cambiarme la vida. Y mi teléfono vibraba con notificaciones que no quería abrir. A las 7:47 de la mañana, mi madre llamó. Claro que sí. Mamá tiene radar para desastres. El mío tiene GPS. Lo dejé sonar 2 veces y luego cedí. Ignorar a Linda Martínez es tan inútil como intentar detener un tsunami con un flotador de piscina. Michael Anthony Martínez. Empezó, usando mi nombre completo como si tuviera 12 años y me hubieran pillado con galletas en la cocina. Porque lleva el coche de Rachel en la residencia del hospital 3 noches. Dolores lo vio y se lo contó a Patricia, quien me lo contó en el camino, y ahora medio pueblo cree que tu mujer está con ese médico. Me llevé la mano a la frente y me pregunté si sería demasiado temprano para volver a beber. Mamá, ni siquiera son las 8 de la mañana, podemos reprogramar esta crisis para un mejor momento. Nunca. ¿Es cierto, mojo? Porque si es cierto, me voy al hospital. Y la verdad. Interrumpí porque no tenía sentido. Los pueblos pequeños son acuarios llenos de pirañas chismosas. Aprendí esto ayer, técnicamente hoy, a la 1 de la mañana, cuando aparentemente todos los buenos matrimonios deciden terminar. Hubo silencio al otro lado de la línea durante exactamente 3 segundos, solo para que mi madre soltara una combinación de español e inglés que haría aplaudir a un sargento de instrucción. Aparté el teléfono de mi oído y la dejé desahogarse, diciendo sí, mamá, lo sé a intervalos que consideraba oportunos. Cuando logré escapar de la inquisición maternal, prometiendo cenar más tarde, porque al parecer nada dice vale como las enchiladas de tu madre, contemplé mi reino en ruinas. El apartamento que compartimos durante 3 años parecía otro lugar bajo la blanca luz de la mañana. Las fotos de la boda en la repisa de la chimenea parecían la evidencia de un crimen. Mi foto de graduación de la Academia de Policía colgaba junto al diploma de enfermería de Rachel. Las dos tan jóvenes y creyéndonos cualquier cosa, me daban ganas de golpear algo. Un círculo de manchas de café en la mesita de noche marcaba todas las mañanas que habíamos fingido estar conectados, cada una con el teléfono en la mano. Empezó a llover a las 9 de la mañana. Claro que sí. Era como una canción country. Esperas a que el perro se muera y la camioneta se averíe. Yo no tenía perro, la camioneta funcionaba como un reloj suizo. Esto solo empeoró las cosas. Rachel apareció a las 10:23. Se la hora porque estaba mirando el reloj, deseando que terminara el día, cuando oí la llave en la cerradura. Todavía tenía llave. Necesito cambiar estas cerraduras. El riesgo de ser cerrajero es saber lo vulnerable que es tu propia seguridad. Y yo sabía demasiado. Entró con aspecto de haber estado en una zona de guerra, todavía con su uniforme de hospital. La miré fijamente, preguntándome si era algo calculado, como si ponerse la bata legitimara cualquier explicación que diera. Mike, por favor,
Escúchame, empezó. Levanté una mano, como un policía de tráfico en la intersección más deprimente del mundo. A ver si adivino, dije, apoyándome en el mostrador con los brazos cruzados. Era una emergencia. Una emergencia médica que requería que el doctor Mcdreamy te viera a la 1 de la madrugada, y eso justificaba que usara tu teléfono para escribirme porque tenía los dedos demasiado ocupados salvando vidas. Se estremeció como si la hubiera golpeado, pero continuó con la determinación de quien ha ensayado la historia hasta casi creérsela. Hubo un problema con la vía intravenosa del paciente. Gavin me estaba ayudando. Estaba agotada por trabajar doble turno y terminé dormida en su oficina. Eso es todo. Eso es todo. Me reí. Un ladrido corto y amargo, sin humor. Dormiste en su oficina, ¿verdad? ¿Y le pareció tan natural tomar tu teléfono y escribirme como si fuera tu cuenta? Dime, en este episodio de Anatomía de Grey se va al infierno, ¿por qué el Dr. Price se sintió cómodo usando tu teléfono? ¿Ahora intercambian teléfonos en cada turno? Es una nueva política del hospital que desconozco. Mike, estás siendo ridículo. No, Rachel. Estoy siendo racional, lo cual resulta ser una novedad en la realidad en la que vives. Me aparté del mostrador y empecé a caminar de un lado a otro. Quedarme quieto me hacía sentir como si me hubiera rendido. ¿Sabes qué es ridículo? Continué. Pensarme tan estúpida como para creerme este guión después del turno. Se retorció, su rostro se endureció, y se desplomó en la silla, mi silla, la que heredé de mi abuelo, como si sus piernas ya no la sostuvieran. Han pasado meses, Mike, sollozó. Meses trabajando hasta tarde, meses haciendo doble turno, meses cruzándonos como compañeros de piso en lugar de marido y mujer. Me sentía sola, invisible. Así que, yo. La parte de mí que aún la amaba, la parte que me había agarrado hacía 6 años, en aquella tonta subasta benéfica del hospital, quería levantarse y abrazarla. La parte más importante, la parte que había pasado la noche repasando cada detalle, cada mirada y cada disculpa, estaba demasiado llena de rabia como para preocuparse por las lágrimas. Si esto fuera de verdad una emergencia, dije con un sarcasmo cortante, ¿por qué no vino el Dr. Price con su uniforme? ¿Por qué apareció con una bata blanca, con pinta de haber venido directamente a la sesión de fotos? ¿Se pasó por casa a cambiarse? Ayúdame a entender la logística de esta supuesta emergencia médica tuya que requería un atuendo perfecto. No tenía respuesta. Se quedó allí, acurrucada, llorando con las manos en la cabeza, mientras la lluvia tamborileaba en las ventanas y transformaba la escena en lo que era. Una tragedia anunciada y predecible. Le di exactamente 45 minutos para llorar en mi apartamento antes de decirle que tenía que irme. No por crueldad, aunque en ese momento era un excelente actor de insensibilidad, sino porque si tenía que escuchar ese sollozo un segundo más, me pondría a gritar o a llorar yo también. Ninguna de las dos opciones parecía productiva. Se fue con el dramatismo de quien sale de una escena de telenovela, llevándose las llaves, porque yo todavía no tenía energías para decir que cambiaría las cerraduras a más tardar mañana por la mañana. En cuanto su coche desapareció de la entrada, agarré mi teléfono y fui directo al contacto que necesitaba. Frank Sullivan, guardado mi teléfono como Frank el Tanque, departamento de malas ideas. Frank era mi compañero cuando aún llevaba placa y fingía que mi vida tenía un rumbo. Guardé mi arma, pensé que abrir puertas para ganarme la vida sería menos complicado. Me equivoqué. Pero eso lo dejaré para otra sesión de terapia. Frank dejó la policía hace 2 años. Decidió que trabajar por cuenta propia era más gratificante, menos pedidos, más dinero y poder elegir a los idiotas para quienes trabajar. Instaló una pequeña oficina encima de un restaurante chino en el centro. El lugar siempre huele a carne agridulce y pepinos decepcionados. Perfecto para él. Pulsé llamar. Sonó 2 veces antes de que la voz profunda y suspicaz de Frank llegara al otro lado. Más vale que sea importante, Martínez. Estoy enfrascado en un caso de infidelidad, y las fotos ya me han hecho perder la fe en la humanidad. Frank, mi esposa fue a buscar a su jefe. Me enteré por mensaje a la 1 de la madrugada. Necesito que me digas si debería saltar de un precipicio o cavar un hoyo para él. Tú decides. Dije esto casi como quien lee la lista de la compra, porque la histeria ya se había convertido en agotamiento. Hubo una pausa al otro lado, el silencio de quien calcula cuánto se va a ensuciar. Madre mía. Mike. Rachel. ¿La Rachel que hace chistes sobre la higiene de manos y vende galletas? Preguntó. ¿Es esa? Sí. Me tumbé en el sofá y empecé a contar las grietas del techo como si contuvieran alguna respuesta. Su nombre, Dr. Gavin Price. Su cargo, jefe del Hospital General del Condado. Su coche, un BMW que valía más que mi salario anual. Su impresión,
La clase de persona a la que uno querría darle un puñetazo político. Aguanta. Ya voy. No te metas en problemas durante los próximos 20 minutos, dijo Frank, y colgó. Probablemente fue bueno que colgara. Habría intentado argumentar que el plan era una tontería, y lo habría hecho de todos modos. Fiel a su estilo, Frank llamó a mi puerta 19 minutos después, con el mismo aspecto, un físico de seguridad que se había comido a otro guardia de seguridad para desayunar, con vaqueros y franela ya enrollados, 2 tazas de café del tamaño de mi antebrazo, oliendo como si pudiera resucitar a los muertos. Sin ceremonias, se sentó en el sillón que Rachel había abandonado. La casa crujió bajo su peso. Tomó el café como si fuera aire y dijo solo una palabra. Él habla. Y hablé. Empecé con el mensaje de la 1:03 de la madrugada y terminé con su patética explicación sobre haberse quedado dormida en la oficina de Gavin después de un largo turno. Hablé de la cara que puso en mi puerta, de la llamada de mi madre y de que casi medio pueblo pensaba que mi matrimonio estaba en oferta. Hablé de las manchas de café, de las fotos de la boda que ahora parecían la prueba. Frank no me interrumpió, una de sus pocas virtudes. Simplemente tomó sorbos y negó con la cabeza, dejándome vomitar todo el veneno que me había estado habitando desde el amanecer. Cuando finalmente me quedé callado, dejó la taza, se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y me miró con esa mirada que hacía que los criminales confesaran hasta sus propios nombres. El problema con los mentirosos, Mike, es este: se creen más listos que los demás. Creen que pueden inventar una historia, borrar sus huellas y que nadie se dará cuenta de la verdad. Pero los mentirosos siempre cometen errores porque están demasiado ocupados recordando las mentiras como para recordar los detalles. Fran tomó su café y le dio un sorbo, con la calma de quien acaba de dar el primer paso de un plan bien pensado. ¿Quieres mi opinión profesional? No fue un error aislado. No fue un momento de debilidad ni una mala decisión tomada en un arrebato. Esto lleva tiempo ocurriendo. Han sido cautelosos, lo que significa que hay un patrón. Y los patrones dejan huella. ¿Qué clase de evidencia?, pregunté, inclinándome hacia adelante, porque de repente parecía menos una sobredosis de autocompasión y más una oportunidad de hacer algo productivo con la ira que me consumía. Rastros de papel, registros bancarios, registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito. La gente miente, Mike. Miente todo el tiempo. Pero los teléfonos no mienten. El dinero no miente. Las huellas digitales no mienten. Frank se estaba emocionando, adoptando un tono detectivesco con el fervor de un superhéroe con una capa imaginaria. Sentí un cambio en el pecho, una mezcla de alivio y determinación. ¿Quieres saber la verdad? La verdad auténtica y documentada que se sostiene en el tribunal de divorcio y hace sonreír a tu abogado. Entonces tenemos que investigar. No una venganza a sangre fría, todavía no. Solo la investigación tradicional. Trabajo detectivesco. De esos aburridos y metódicos que de verdad funcionan. Esto me dio una sensación de control. Quería investigar. Quería saberlo todo. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro que habían tenido y cada vez que creían estar siendo astutos. Eso es lo que me gusta oír, sonrió Frank. Y su sonrisa tenía la energía que solo posee alguien a punto de destruir un plan meticulosamente elaborado. Ahora dime todo lo que sepas del Dr. Price. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Qué tipo de coche conduce? Si tiene antecedentes. Empezaré a investigar sus antecedentes. A ver qué secretos esconde. Tipos como este, médicos con complejo de Dios que creen poder meterse con sus subordinados, suelen tener un patrón. Probablemente no sea la primera vez, lo que significa que puede haber otras víctimas. Otras historias. Y otras personas a las que les encantaría verte recibir lo que mereces. Podría usar mis habilidades de cerrajero para ayudar con la investigación, bromeé. Frank gimió y me arrojó un cojín del sofá a la cabeza. Dios mío, Martínez. Ese fue el peor juego de palabras de la semana. Y me pasé el día hablando con un agente de fianzas que solo se comunica con chistes de viejos. Pero sí, tus habilidades podrían ser útiles si necesitamos, por ejemplo, acceder a ciertas áreas para fines documentales. Para fines documentales. Me gusta eso. Muy profesional. Ahora estaba sonriendo, lo cual parecía extraño considerando que mi vida estaba en ruinas. Pero había algo en tener un plan, en tener a Frank a mi lado, que hacía que todo el caos se sintiera menos como ahogarse y más como nadar hacia la orilla. Hoy voy a empezar a investigar los antecedentes de Price, dijo Frank, levantándose y terminando su café. Registros públicos, historial laboral, denuncias contra él, presencia en redes sociales. Todo. Concéntrate en documentarlo todo. Cada conversación con Rachel, cada detalle sospechoso de los últimos meses, cualquier prueba que pueda ser útil. Anótalo. Haz una captura de pantalla y guárdalo.
Estamos construyendo un caso. Y los casos se construyen con detalles. Frank se dirigió a la puerta, se detuvo y se giró con esa mirada seria que me recordó nuestras redadas antidrogas. Mike, una cosa más. Esto se va a poner feo antes de que mejore. Tienes que estar preparado. Cuando empiezas a indagar en los secretos de alguien, no siempre te gustará lo que encuentres. ¿Estás listo? Pensé en Rachel, llorando en mi silla. La sonrisa petulante de Gavin en mi puerta. El mensaje de la 1 de la madrugada. Y las 9 horas de infierno que siguieron. Respiré hondo. Estoy listo. 3 días después de que Frank comenzara su investigación, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Eran las 2:47 de la tarde de un jueves, y yo estaba cambiando las llaves de las cerraduras de una inmobiliaria, sudado por la camisa del trabajo, debatiéndome si debía cambiar mis propias cerraduras o seguir viviendo en este extraño limbo donde mi esposa aún tenía acceso a mi apartamento, a pesar de ser infiel. El mensaje fue breve y enigmático, de ese modo que te hace preguntarte si alguien te está vendiendo un seguro o si tu vida está a punto de complicarse más. Necesitamos hablar. Se trata de Rachel y el Dr. Price. Laia, amiga de Rachel, instructora de spinning millonaria en el estudio boutique del centro, ese donde la gente paga $40 solo por pedalear en la oscuridad mientras alguien grita, «Tú puedes». Laia, que publica historias de batidos verdes y tazones de acai, habla de viajes de bienestar y de encontrar tu yo auténtico. La misma que, en mi opinión, debería tener un cajón escondido lleno de galletas. Me quedé mirando el mensaje durante unos buenos 30 segundos, con los dedos aún manchados de grafito y aceite para cerraduras, decidiendo si era una trampa o una oportunidad. Laia podría ser territorio enemigo, amiga de Rachel, o alguien con información valiosa. Dijo que tenía algo sobre Rachel y Gavin. Le respondí, sosteniéndola del brazo, Coffee Bean, men. 6 de la tarde. Ven sola. No se lo digas a Rachel. Confirmó de inmediato, nos vemos allí. The Coffee Bean era uno de esos cafés modernos donde el barista luce un bigote irónico y el menú incluye lattes deconstruidos. Llegué 10 minutos antes. Pedí un americano de $7 con sabor a arrepentimiento y me senté en la mesa de la esquina, mirando la puerta. Laia entró a las 6 en punto. Justo el tipo de persona que podría hacerme feliz o arruinarme. Entró directamente, con pantalones de yoga y una sudadera con capucha que decía Namaste en la cama, agarrando una botella de agua gigante, el accesorio imprescindible para cualquiera que entrena. Llevaba la coleta tan apretada que debía doler. Su expresión denotaba nerviosismo, culpa y determinación. Se sentó sin pedir permiso. Gracias por venir. Empezó con voz temblorosa. Intenté contenerme durante 3 días, pero no pude. Me está consumiendo. Somos dos, respondí, agarrando la taza. Solo dilo. Y no intentes defender a Rachel. Ya me han manipulado bastante esta semana. Ella negó con la cabeza. No estoy aquí para defender a nadie. Estoy aquí porque tengo pruebas. Sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa como si estuviera colocando una granada. Hay un grupo de chat. Se llama Club de Guardia. Abrí la carpeta de imágenes. Capturas de pantalla. Eran conversaciones y fotos. Un grupo de médicos y enfermeras, en su mayoría hombres, intercambiando trofeos humanos como si fuera un juego. Mensajes presumiendo de logros, fotos enviadas como si fueran puntos en un marcador. Era repugnante. Me giró el teléfono y se me revolvió el estómago al ver las capturas de pantalla. La conversación era exactamente como Laia la había descrito. Una charla vulgar, cruel, de vestuario que te hace perder la fe en la humanidad. Había nombres, fechas, chistes que me quemaban la piel. Emojis de fuego, berenjenas, pulgares arriba, como si se aplaudieran por destruir vidas. Y allí, en medio de todo, estaba su nombre. Gavin Price no solo participaba. Lideraba. El coordinador de ese club asqueroso, publicando actualizaciones como si fuera un gestor de logros. En el turno de noche conseguí otro punto. La esposa de Martínez es más fácil de lo que pensaba, etc. Se burlaba de mí incluso en pantalla. Convirtió a mi esposa en un trofeo. Se burló de mi profesión. La crueldad era casual, tan natural como respirar. Laia bajó la vista. Mensajes con horarios, lugares, detalles de reuniones. Todo tan metódico que me dieron ganas de tirar mi café de $7 contra la pared. Comentarios felicitando a Gavin, comparando sus logros con el fútbol fantasy, riéndose de cómo reaccionaría al enterarme. Asqueroso es quedarse corto. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunté con la voz más ronca de lo que pretendía. El chat lleva circulando al menos 2 años, dijo. El nombre de Rachel empezó a aparecer hace unos 4 meses.
Laia sacó su teléfono y lo abrazó contra su pecho como si estuviera protegiendo una bomba de información. No lo sabía, dijo. Juro que no sabía que era tan malo. Rachel me dijo que había química con alguien del trabajo, que solo era un coqueteo. Yo ayudé a ocultarlo. Mentí por ella. Dije que estaba conmigo las noches que no. Pensé que era un drama, tal vez una aventura emocional que acabaría mal. No sabía de este club. Su confesión me dolió como la ira no podía. Una parte de mí quería golpear a alguien. Una parte más grande reconocía que Laia estaba allí, rota, arrepentida, sosteniendo la evidencia. Eso importaba. De alguna manera, marcaba la diferencia. ¿Por qué me muestras esto ahora? Pregunté. Porque después de tu mensaje, la conversación se volvió loca, respondió. Se rieron de ti. Apostaron a si Rachel volvería contigo o se quedaría con Gavin. Vi los mensajes de esa noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era romance, sino depredador. Gente con poder manipulando y cobrando. Se rió. Un sonido seco y sin humor. Cuando lo reduces todo a una caricatura, a veces hasta parece gracioso. Pero no lo era. Fue devastador. Así que eso es todo, dijo, intentando no sonar como un susurro. Mi esposa está liada con su jefe, que está en un club donde tratan a las mujeres como trofeos. Y tú ayudaste a encubrirlo porque pensaste que era solo un coqueteo. De eso se trata. Es peor, susurró Laia. Es caricaturescamente peor. Me froté la cara con las manos. ¿Puedes enviarme todo? Pregunté. Ya te lo envié. Lo tiré todo en tu teléfono mientras leías. Abrió la botella de agua y dio un largo sorbo, como si intentara tragar el amargo sabor. Hay algo más que debes saber. No fui la única que ayudó a encubrirlo. Otros amigos y compañeros de trabajo sabían lo que estaba pasando y no les importó, o incluso participaron activamente en guardar los secretos. Esto es más grande que solo Rachel y Gavin, dijo Laia, con una expresión como si estuviera a punto de liberarse de una carga. Claro que sí, murmuré. ¿Por qué mi desastre personal debería ser fácil de gestionar, cuando podría ser una conspiración con varios cómplices involucrados? Laia se levantó rápidamente, agarrando sus cosas con la prisa de alguien que acaba de completar una misión y ahora solo quiere salir de allí. Lo siento, Mike. Siento mucho haber sido parte de esto. Viviré con esta culpa por mucho tiempo. Pero pensé que merecías saber la verdad. Toda. La miré, en realidad, y vi a alguien que probablemente bebía batidos de col rizada mientras se metía whisky a escondidas en su botella de agua. Alguien que predicaba bienestar mientras se revolcaba en su propio desastre. Alguien que intentaba hacer lo correcto, aunque ya era demasiado tarde. Gracias por esto, dije, señalando mi teléfono, donde las capturas de pantalla seguían abiertas. En serio. Esto es la prueba. La prueba es algo delicioso y frío, y me acabas de dar argumentos. Ella asintió y, sin decir una palabra más, se fue. Me quedé allí, solo, con mi café helado y la prueba irrefutable. Volví a abrir las capturas de pantalla y comencé a desplazarme, lenta y meticulosamente, memorizando cada chiste cruel, cada insinuación repugnante. Se creían intocables, como si pudieran mantener el secreto del club, reírse de sus víctimas y no afrontar las consecuencias. Olvidaron que cada cerradura tiene una llave. Y soy muy buen encontrándolas. 4 días después de mi conversación con Laia, Frank apareció en mi apartamento con un maletín que parecía más grueso que mi viejo chaleco antibalas. Ese maletín tenía el peso especial de alguien que cargaba con la historia completa de alguien que fue desenmascarado como un ser humano despreciable. No llamó. Usó la llave de repuesto que le di cuando aún creíamos en cosas como la confianza y la amistad. Me encontré sentado a la mesa de la cocina, rodeado de impresiones de capturas de pantalla de los turnos de guardia del club, notas garabateadas que probablemente me hacían parecer un teórico de la conspiración y suficientes tazas de café vacías como para ser considerado una amenaza para la salud pública. Tienes un aspecto fatal, dijo Frank, dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe tan fuerte que algunos papeles volaron. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿Te duchaste o comiste algo que no fuera café? Palabras atrevidas viniendo de alguien que considera el café un grupo alimenticio, pero no podía estar más de acuerdo. Llevaba 2 días con el mismo chándal, mi pelo estaba más arreglado de lo que me gustaría admitir y, sin duda, olía a lubricante para cerraduras, desesperación y malas decisiones. Por favor, dime que hay algo en esta carpeta que me haga sentir mejor acerca del hecho de que mi esposa se unió a una secta sexual y yo fui lo suficientemente tonto como para no darme cuenta. No es una secta sexual, corrigió Frank, sentado frente a mí. Es un grupo de arrogantes con títulos de medicina y una moralidad frívola. Pero sí, este caso te alegrará el mes, quizás incluso el año,
dependiendo de cómo prefieras que los culpables reciban su merecido. Abrió la carpeta con la brillantez dramática de un mago a punto de revelar el truco final. Revisé los documentos, que parecían haber sido organizados por alguien con intereses creados y un sistema de archivo de calidad profesional. Formularios de reclamación, informes de recursos humanos, documentos legales oficiales, archivos personales que, legalmente, nunca deberían ser accesibles a los civiles, pero Frank tenía sus métodos. Les presento la colección más vendida del Dr. Gavin Price, anunció Frank, tocando la parte superior de uno de los documentos. Resulta que el novio de su esposa tiene más historia que un recibo de CVS, y les aseguro que es tan agradable como parece. Hablo de quejas que datan de hace 7 años, 3 hospitales diferentes y un patrón de comportamiento tan clásico que haría babear a cualquier psicólogo conductual. Acerqué el primer documento, entrecerrando los ojos ante la densa jerga legal que parecía diseñada para ocultar la verdad, aunque técnicamente la registraba. Era una denuncia formal presentada por una enfermera llamada Jennifer Kaufman en 2018. Detallaba cómo el Dr. Price hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, sugirió que hablaran de sus oportunidades de ascenso profesional mientras tomaban unas copas y luego se volvió hostil y vengativo cuando ella rechazó sus insinuaciones. La denuncia se presentó en recursos humanos de su hospital anterior, se investigó durante unos 30 segundos y luego se archivó discretamente con una anotación. Asunto resuelto mediante mediación. Lo leí en voz alta, dejando que el sarcasmo goteara de cada sílaba. Esa es la jerga corporativa para, le pagamos para que se vaya y esperamos que nadie se dé cuenta. Bingo. Frank sacó otro documento de la pila. Este era de 2019, de otro hospital. Esta es Jessica Torres. Una historia similar. El Dr. Price la persiguió con vehemencia. Al principio se sintió halagada, porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encantaría la atención de un médico experimentado? Pero cuando intentó cortar el contacto, él le revolucionó la vida profesional, dándole los peores turnos, malas evaluaciones de desempeño y haciendo comentarios sobre su inestabilidad emocional delante de otros colegas. Presentó una queja y, sorpresa, se resolvió mediante un acuerdo confidencial que incluía una orden de silencio. No dejaba de sacar documentos de esa carpeta, como si fuera un deprimente truco de magia que no dejaba de ocurrir. Sarah Chun en 2020. Amanda Rodríguez en 2021. Melissa Grant en 2022. Cada historia seguía el mismo patrón básico, con ligeras variaciones. El Dr. Gavin Price identificaba a una víctima, normalmente una mujer más joven o de menor rango. La perseguía con una mezcla de encanto e intimidación profesional. Conseguía lo que quería y luego la descartaba o le hacía la vida imposible cuando intentaba poner límites. Y cada vez, la administración del hospital respondía con una apatía agresiva, o más precisamente, con un encubrimiento activo. ¿Cuántos hay?, pregunté, sintiendo algo frío y furioso asentándose en mi pecho, como un bloque de hielo que hubiera decidido anidar allí para siempre. Era pura rabia, con una concentración milimétrica que podía cultivar en una semana de excavación. 8 denuncias documentadas, en 3 hospitales diferentes. Pero la cuestión, Mike, es que estas son solo las que realmente presentaron una denuncia. ¿Sabes cuántas mujeres sufren acoso o agresión y nunca lo denuncian? Las cifras son aterradoras. Por cada denuncia en este expediente, probablemente hay 3 o 4 mujeres que guardaron silencio, por miedo a represalias, pensando que nadie les creería o simplemente intentando seguir adelante con sus vidas. Frank sacó otra sección de documentos. Estos parecían más recientes y oficiales. Y aquí viene lo realmente interesante. El departamento del general del condado, donde trabaja ahora, y donde también trabaja Rachel, lo sabía. Conocían perfectamente sus antecedentes cuando lo contrataron hace 2 años. Hicieron una verificación de antecedentes. Vieron las quejas. Y aún así, lo contrataron de todos modos porque es un buen médico con un currículum impresionante. Al parecer, ser un depredador es solo un pequeño defecto de carácter que se puede pasar por alto cuando se es bueno en lo que se hace. Miré la pila de pruebas sobre la mesa, y la ira fría que ya se había apoderado de mí se cristalizó en algo agudo. Algo calculado y concentrado. Entonces, ¿me estás diciendo que este tipo lleva años haciendo esto? Varias mujeres han intentado exigirle responsabilidades, pero el sistema sigue protegiéndolo porque los hospitales están más preocupados por protegerse a sí mismos que por abordar el problema. Frank asintió sombríamente. Eso es exactamente lo que digo. Sabe cómo manejar el sistema. Sabe hasta dónde puede llegar sin cruzar la línea visible. Sabe cómo lograr acuerdos discretos. Sabe cómo posicionarse como víctima cuando surgen quejas. Domina la ciencia del depredador. Es, básicamente,
Un depredador profesional con título médico y un abogado excepcional. Pasé mis manos por mi cabello, probablemente haciéndolo lucir aún más desordenado y loco. Fantástico. Simplemente fantástico. Mi esposa no me engañó con cualquier hombre. Me engañó con un depredador en serie que tiene todo un sistema para salirse con la suya. No sé si eso mejora o empeora la situación. Solo sé que se convierte en munición. Eso es munición, dijo Frank, inclinándose hacia adelante con esa mirada que pone cuando está realmente metido en un caso. Mira, Mike, sé que esto es personal. Sé que estás dolido, enojado y probablemente fantaseando con todo tipo de formas creativas de hacerle sufrir. Pero seamos inteligentes. ¿Cómo? Pregunté, aunque ya empezaba a comprender. Recopilamos pruebas. Encontramos a las mujeres y les damos opciones. ¿Qué tipo de opciones? Pregunté. La opción de presentarse juntos. Romper acuerdos de confidencialidad, porque esos acuerdos no sirven de nada cuando existe un patrón delictivo. Dejar de ser víctimas aisladas y convertirnos en una fuerza coordinada que realmente pueda exigir responsabilidades a este sinvergüenza. Frank se emocionó, dirigiendo un plan invisible como una orquesta de justicia. Una denuncia es enterrada. 2 denuncias se resuelven confidencialmente. 8 denuncias, 8 mujeres, todas aparecen al mismo tiempo. Esto se convierte en un patrón. Se convierte en historia. Se convierte en algo que no desaparece con una nota de mediación y una firma. Sentí algo así como una mezcla de esperanza y rabia. Un cóctel volátil, quizás malsano, pero productivo. Nos acercamos a estas mujeres. Les mostramos que no estaban solas. Construimos un caso demasiado grande como para ignorarlo. Exactamente. Frank golpeó la carpeta con énfasis. Este tipo se cree intocable porque siempre lo ha sido. Pero el sistema está hecho de gente. La gente cambia de opinión cuando la evidencia es abrumadora y el público observa. Tomé uno de los formularios y leí sobre cómo Price destruyó la carrera de Jennifer Kaufman después de que ella lo rechazara. Lo que me dolió no fue solo el depredador, sino su inteligencia. Documenta y construye narrativas que se convierten en evidencia contra sus víctimas. Hace que la mujer parezca inestable. Usa su autoridad para manipular. No es un crimen pasional. Es cálculo. Alguien que colecciona personas como trofeos. Lo derribaremos usando sus métodos, dijo Frank, sonriendo a esa sombra. Le gusta la documentación. Se la damos. Juega con el sistema. Nosotros jugamos con el sistema en su contra. Él cree que va 2 pasos por delante. Nosotros iremos 3, con mejores pruebas y más testigos. Bromeé sobre la forma en que Gavin trataba a los pacientes, lo que sea que eso signifique. Bajo el sarcasmo, la ira zumbaba como un cable de alta tensión. No se trataba solo de Rachel. No se trataba solo de mi orgullo herido. Se trataba de cada mujer en esa carpeta. Cada voz silenciada. Cada queja silenciada en nombre de la reputación del hospital. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pregunté. Nos acercamos, respondió Frank con cautela. Abrimos la conversación. Les damos opciones. Les mostramos el patrón. Les dejamos claro que no están solos. En cuanto Frank dejó la carpeta sobre el mostrador, el castillo de naipes del Dr. Gavin Price empezó a derrumbarse. Me quedé mirando esas páginas, lleno de dolor reprimido, y sentí que mi ira gélida se convertía en propósito. De acuerdo, dije. Manos a la obra. Un martes, mientras instalaba un sistema de cerradura inteligente para un emprendedor paranoico convencido de que sus socios intentaban robarle la idea de la aplicación, mi teléfono mostró llamada desconocida. Normalmente lo dejo pasar al buzón de voz. Las llamadas desconocidas suelen ser teleoperadores que venden garantías extendidas o robots que me advierten que mi CPF, número de la Seguridad Social brasileña, ha sido comprometido y que debería pagar con una tarjeta de regalo. Pero contesté. Quizás fue intuición. O simplemente el hecho de que mi vida ya se había convertido en un mal guión, y cualquier tipo de desconocido podría ser relevante. ¿Es este Michael Martínez? Preguntó una firme voz femenina, con el tono de quien había pasado del llanto a la planificación fría. Depende de quién pregunte, respondí. Y de si tienes los documentos. Se permitió una risa seca durante 3 segundos. Soy Sophie Price, la exesposa de Gavin. He oído rumores de que has estado recopilando información sobre las actividades extracurriculares de mi ex. Creo que deberíamos hablar. Tengo cosas que te interesarán. Casi se me cae el taladro. La exesposa de Gavin. Frank había dicho que estaba divorciado, pero yo no había considerado a su ex como una aliada. Fue una estupidez de mi parte. Las exesposas son como bases de datos ambulantes de información sucia cuando la ex tiene un historial sucio. Te escucho, dije,
alejándome del cliente que me explicaba un sistema de autenticación de 17 pasos que sonaba más a tortura medieval. Comemos hoy. Rosie's, East Side. 12:30. Ven solo. Colgó antes de que pudiera decir nada más, como esas bombas que tienen un tiempo límite corto y luego desaparecen. Terminé la instalación, recibí el pago del paranoico y fui directo a casa de Rosie, intentando adivinar qué tenía Sophie en las manos. Munición útil o solo más confusión. Rosie's era uno de esos restaurantes estadounidenses que parecen haber sobrevivido gracias a la terquedad. Cabinas de vinilo rojo unidas con cinta adhesiva y fe. El aroma a café quemado y un menú que aún presume de un pastel de carne sorpresa. La sorpresa probablemente un virus estomacal. Entré pensando en 1000 escenarios desastrosos y me senté a escuchar lo que tenía que decir la exesposa de un depredador. Vi a Sophie en cuanto entré, sentada en una mesa de la esquina, apoyada contra la pared, como alguien acostumbrado a contar salidas y rutas de escape. Parecía exactamente la persona que podría haber sobrevivido a un matrimonio con Gavin Price y volver para contarlo todo. 30 y tantos, ropa pulcra que decía, tengo un trabajo serio y facturas que pagar. El pelo recogido en un moño rígido y una mirada fría y calculadora, de esas que pierden su ingenuidad en cuanto se dan cuenta de que la están utilizando. No era la típica guapa típica. Era de esas personas que inspiran respeto, sabe hacer cálculos, comprobar declaraciones y evaluar riesgos. Me senté frente a ella, y se produjo ese incómodo ritual de dos personas que solo tienen maridos y exmaridos problemáticos en común intentando iniciar una conversación. Te ves mejor de lo que imaginaba, dijo, lo cual fue quizás la forma más extraña de empezar que he escuchado. Tenía en mente a un hombre más. Destrozado. Soy un accidente de coche a cámara lenta, respondí, llamando a la camarera. Café solo, tan fuerte que podría quitar pintura vieja. Sophie pidió lo mismo, señal de una mujer seria. En nuestro universo, eso es una virtud. El silencio duró hasta que llegó el café. Aproveché para observarla, si era una trampa o una aliada. Tenía un aire de estrategia, como si alguien, tras haber dejado de llorar, estuviera a punto de ser ejecutado. En cuanto dejó la taza, deslizó una memoria USB por la mesa. Sin ceremonias, sin melodrama, solo el clic metálico contra la madera. Está todo aquí, dijo. Fotos, audios, mensajes, correos electrónicos, vídeos que Gavin guardaba en su computadora personal. Porque el tipo de hombre que es un depredador también es narcisista y le gusta recopilar pruebas de sus propios crímenes. Agarré la memoria USB, sintiéndome como si tuviera una granada en la mano. ¿Por qué guardaste esto?, pregunté. ¿Y por qué me lo das ahora? Sophie bebió despacio, como si respirara hondo antes de abrirse. Lo guardé como medida de seguridad, explicó. Cuando descubrí las historias de Gavin, y hay muchas, pensé en perdonar. Fui una estúpida. Me creí las excusas, el estrés, las largas jornadas, las mujeres que me provocaban. Aún así, no borré nada. Hice copias de seguridad. Varias copias, en diferentes lugares. Era una precaución. Protección. Y cuando las cosas se complicaron, me di cuenta de que tenía que hacer algo. Sonrió. Una sonrisa sin alegría. Gavin no hace trampas por gusto. Colecciona. Lleva la cuenta. Organiza carpetas con nombres y fechas. Evalúa qué logros fueron fáciles y cuáles requirieron más esfuerzo. No es una aventura. Es un archivo. Su voz tenía la rapidez de quien ha visto el plan de cerca y ha decidido que ya no sería cómplice del silencio. Me quedé mirando a Sophie y la memoria USB. Esto no era solo munición contra un hombre. Era la documentación de años de abuso. Y una vez que ves cómo funciona el mecanismo, no puedes fingir que fue un error aislado. Fue mucho peor. Se me revolvió el estómago. Tuve que soltar la taza antes de tirarla contra la pared. Dios mío. De verdad que lo documentaba todo. Era un juego enfermizo, y era cuidadoso. Nunca usaba canales hospitalarios. Nada con rastro profesional. Todo en dispositivos personales, cifrados, protegidos con contraseña. Se creía intocable. Sophie se inclinó hacia mí, con la mirada fría, como si hubiera esperado años el momento oportuno. Pero tenía acceso a todo cuando nos casamos, dijo. Copié archivos antes del divorcio. Guardé contraseñas. Documenté patrones. Guardé esas copias durante 3 años, esperando el momento oportuno. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no el juzgado de divorcio, la policía, la junta médica? Tenía miedo, admitió Sophie, sin vergüenza, con pragmatismo. Tiene dinero, contactos, abogados. Podría ahogarme en honorarios. Usé amenazas para conseguir un mejor trato, pero no lo hice porque no tenía los recursos para enfrentarlo en los tribunales ni ante la opinión pública. Me miró fijamente.
Pero no tienes nada que perder, Mike. Tu matrimonio ya terminó. Él ya te destruyó la vida. Y hoy que estás preparando un caso con múltiples víctimas. No pude contenerlo más. Cogí la memoria USB, tan pequeña y con tantos daños dentro. ¿Qué hay aquí?, pregunté. Todo, respondió ella. Grabaciones de llamadas telefónicas en las que presume de sus conquistas. Vídeos que grabó a escondidas. Mensajes sobre estrategias para seducir a enfermeras y estudiantes. Fotos que guardó como recuerdo. Y lo peor de todo, una hoja de cálculo de Excel con nombres, fechas, evaluaciones, notas, un registro de sus conquistas. Para él, era un trofeo. Para nosotros, es la prueba de un comportamiento depredador sistemático. Una extraña sensación me invadió, algo así como una satisfacción gélida, cuando todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. No era solo ira, era una confirmación. La documentación no admitía excusas. Era una prueba evidente, sus propios registros meticulosos lo delataban. ¿Por qué me diste esto?, insistí, porque necesitaba entender su motivación. ¿Y tú qué ganas? Quiero verlo caer, dijo Sophie, ajustándose el bolso. Dormiré mejor sabiendo que hice algo. Pero si la fastidias y descubre que vienes de aquí, tendré que desaparecer. Dejó $20 sobre la mesa. Úsalos bien, señor Martínez. Y se fue, como si se hubiera quitado un viejo peso de encima y hubiera decidido que su parte ya estaba hecha. Me quedé allí, con la memoria USB en la mano, sintiendo que por fin me había llegado la factura de años de abuso. El baile benéfico del Hospital General del Condado era el sábado, 18 de octubre, 2 semanas después. Perfecto. La gala era el típico evento de etiqueta donde los ricos pagan caro el trato duro y se sienten bien consigo mismos mientras el hospital exhibe a sus árbitros de la moral. Y, por supuesto, el invitado de honor fue el mismísimo Dr. Gavin Price, el hombre que, entre bastidores, había estado destruyendo vidas meticulosamente. El universo tenía un oscuro sentido del humor. El depredador sería recompensado, mientras que las víctimas recibirían silencio. 2 semanas. Tiempo suficiente para transformar a un cerrajero amargado en un terrorista audiovisual con afición por la humillación pública. Tiempo suficiente para reunir pruebas que nadie pudiera ignorar. Y, sobre todo, tiempo suficiente para asegurarse de que, cuando su castillo cayera, no tuviera dónde huir. Cuando Frank me contó de la gala, casi me atraganto con el café de la risa. Es broma, ¿no? ¿Le van a dar un premio? ¿Por qué? ¿Por el mejor uso creativo de las dinámicas de poder? ¿Por su logro sobresaliente en el terreno de ser un completo sinvergüenza? ¿Por el curador del año? Frank, con ese aire serio que me indicaba que él también apreciaba la ironía, confirmó. El premio sería para el médico con una dedicación excepcional a los pacientes y una conducta profesional ejemplar. La nominación se hizo antes de que saliera a la luz la situación de Gavin, y estaban tan avanzados en la planificación que dar marcha atrás ahora sería más complicado que mantener las cosas como estaban. Fue entonces cuando la idea me golpeó con la sutileza de un ladrillo que cae por una ventana. ¿Para qué esperar y presentar quejas, con la esperanza de que el sistema funcione, cuando podría literalmente secuestrar el escenario y convertir el triunfo de Gavin en su caída pública? Fue elegante. Fue cruel. Y fue el tipo de justicia poética que me palpitó el corazón de cerrajero. Porque si algo entiendo, es como usar la infraestructura misma contra sí misma. Le expliqué el plan a Frank mientras tomábamos cerveza en su casa, que aún olía a cerdo agridulce y matrimonios rotos. Me escuchó con esa expresión de alguien que estaba a la vez impresionado y preocupado por mi cordura. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo después de terminar mi discurso. ¿Quieres hackear el sistema audiovisual del hospital durante la gala, conectar la memoria USB de Sophie y transmitir los grandes éxitos de Gavin a una sala llena de donantes, administradores y medios locales? ¿Quieres convertir su ceremonia de premios en un documental sobre crímenes reales? ¿No hackeado? Eso suena ilegal y complicado. Prefiero acceso autorizado, respondí con la calma de quien tiene un plan. Gracias a mi amplio conocimiento de sistemas de seguridad y a que instalé personalmente las cerraduras en la sala de control de audio y vídeo hace 6 meses, cuando el hospital actualizó sus equipos. Sonreí, quizás con una energía maníaca que debería haberme preocupado, pero que en realidad me dio una sensación de libertad. Soy cerrajero, Frank. Conozco cada entrada, cada acceso, cada vulnerabilidad de ese edificio, porque la mitad del personal me ha llamado a lo largo de los años para pedirme ayuda para salir de habitaciones en las que se han encerrado. No forzó nada. Solo abro puertas que ya están ahí. Frank me miró fijamente durante un largo rato, hasta que finalmente me regaló una sonrisa que coincidía con la mía. Magnífico y vengativo hijo de puta.
Esta es la mejor idea que has tenido o la peor. Y la verdad es que no puedo decir cuál. ¿Por qué no ambas cosas? Respondí, empezando ya a planificar mentalmente la logística. Durante los siguientes días, me familiaricé con cada detalle del lugar de la gala. Aprendí sobre el montaje audiovisual, estudié la secuencia de eventos y me preparé para el momento exacto de la ejecución. Contacté con Tommy Chan, un conocido de mi época policial que, tras dejar la fuerza, se convirtió en técnico audiovisual. Me debía un favor, ya que lo había ayudado a resolver un malentendido relacionado con su exnovia, una orden de alejamiento y la PlayStation que quería recuperar. Tommy estuvo encantado de darme un curso intensivo sobre el sistema audiovisual. No era lo que había imaginado cuando me hizo el favor, pero no le importó. No vas a hacer nada que me meta en problemas, ¿verdad? Preguntó nervioso mientras me mostraba cómo conectar unidades externas al sistema de proyección. Define, problema. Respondí, lo cual probablemente no fue la respuesta más reconfortante. Pero se encogió de hombros y continuó enseñándome el resto del sistema. En el fondo, sabía que en entornos formales como este, el caos tenía su propio placer. Y Tommy Chan era de los que amaban el buen caos. Frank manejó la llamada infraestructura legal básicamente, para asegurarnos de que tuviéramos periodistas en el evento, listos para prestar atención cuando todo explotara. Contactó a María González, una periodista de investigación local que llevaba años investigando una historia sobre mala conducta hospitalaria y estaba ansiosa por la perspectiva de un escándalo de tal magnitud. También trajo a profesionales independientes especializados en ética médica y a un influyente bloguero que cubre la rendición de cuentas de instituciones poderosas. Frank estaba creando una audiencia. Cuando comenzara el programa, habría suficientes ojos y cámaras para evitar que el hospital lo ocultara todo. No solo estamos exponiendo a Gavin, dijo en una de las reuniones. Estamos creando un momento que no se puede ignorar. Testigos, medios de comunicación, cobertura. El hospital tendrá que responder públicamente, no a puerta cerrada como siempre lo ha hecho. Laia se convirtió en nuestra coordinadora interna. Calmó a las enfermeras, les explicó las opciones a las mujeres y se aseguró de que quienes aceptaron participar estuvieran preparadas. Trató a las víctimas con cuidado. Algunas aceptaron estar presentes y ver el rostro de Gavin mientras su mundo se desmoronaba. Otras prefirieron mantenerse al margen, pero permitieron que se usara su testimonio. Otras pidieron que las dejaran en paz, y lo respetamos. Se trataba de dar opciones, no de forzar las escenas. Sophie era el fuego silencioso. Especialista en control de calidad, revisó cada archivo de la memoria USB, confirmó su autenticidad y armó una presentación cronológica que presentaba la historia de forma clara e implacable. En 12 minutos, dijo, tendríamos suficiente. Videoclips, audio del fanfarroneando, capturas de pantalla del chat del club de guardia y extractos de la hoja de cálculo con los logros, nombres ocultos para proteger a las víctimas, números y patrones visibles. 12 minutos, explicó Sophie mientras me entregaba la última memoria USB. Es todo lo que necesitas. Lo programamos todo para que coincidiera con la ceremonia de entrega de premios. Justo después de anunciar su nombre y subir al escenario, empezó el vídeo. Impacto máximo. Humillación total. Ensayamos hasta que pude ejecutar el plan dormida. Frank se situaría cerca de las salidas con sus contactos de prensa, listos para interceptar a cualquiera que intentara interrumpir la función o huir. Laia estaba dispersa entre el público con las víctimas que querían irse. Apoyo moral, tomados de la mano, personas que se aseguraban de que nadie se sintiera solo. Sophie, al fondo de la sala, observando desde las sombras, el fantasma del pasado de Gavin regresando para atormentar el presente. Y yo, en la sala de control de audio y vídeo, por supuesto, con las llaves en la mano porque yo mismo instalé esas cerraduras. En el momento justo, conecto la memoria USB y convierto la celebración del hospital en un juicio público. Era hermoso en su simplicidad. No íbamos a esperar a que el sistema hiciera justicia. Íbamos a construir nuestro propio sistema, usando las herramientas disponibles, colocando la llave final de una casa construida completamente sobre mentiras y falso respeto profesional. El hospital quería celebrar las contribuciones del Dr. Gavin Price. Bien, le mostraríamos a qué contribuciones estaba realmente dedicado. La noche antes de la gala, estaba sentado en mi apartamento, con la memoria USB en la mano, preguntándome cómo había pasado de ser un cerrajero con un matrimonio en ruinas a un hombre que orquestaba una ejecución pública con PowerPoint y sonido. Absurdo. Probablemente ilegal. Sin duda, me complicaría la vida aún más. Pero necesario. Hombres como Gavin no paran por voluntad propia. Solo paran cuando alguien hace que el coste de continuar sea mayor que el beneficio, cuando las cerraduras tras las que se esconden son abiertas por quienes entienden cómo funcionan.
Volví a conectar la memoria USB a mi portátil y reproduje la presentación de Sophie. 12 minutos. 12 minutos de verdad, de pruebas, 12 minutos del propio Gavin condenándose con sus propias pruebas. Si esto se convertía en una telenovela, querría regalías, pensé, y el sarcasmo me tranquilizó un poco. Mañana subiría al escenario esperando aplausos. Estaba seguro de que recibiría una rendición de cuentas fría y despiadada. Casi no podía esperar. La mañana de la gala amaneció gris, con ese cielo que parecía amenazar el espectáculo. Me desperté a las 6. Dormir. ¿Para qué dormir? Y pensé en el plan durante 45 segundos antes de meterme en la ducha caliente y repasar mentalmente cada paso por milésima vez. La memoria USB estaba en la encimera, junto a la cafetera, conectada al portátil para un repaso final. Ya me sabía de memoria el plan de Sophie, clips de audio del alardeando, capturas de pantalla de la hoja de cálculo, vídeos comprometedores. 12 minutos meticulosamente elegidos, que me hundirían o me volarían la cara. Un 50/50 de fracaso contra victoria. Preparé un café tan fuerte que podría despertar a los muertos. A mitad de la segunda taza, sonó el teléfono. El nombre de Rachel iluminó la pantalla y lo miré como una granada a punto de explotar en mi cocina. No me había llamado desde la mañana siguiente a nuestro enfrentamiento. Durante las 2 semanas siguientes, la comunicación se había limitado a mensajes sobre asuntos logísticos, quién pagaba qué facturas, si le había reenviado el correo. El hecho de que llamara ahora, esa mañana en particular, significaba una de dos cosas. O había descubierto el plan, o su mala conciencia finalmente estaba llamando a la puerta. Dejé sonar el timbre 3 veces, preguntándome si responder sería catártico o simplemente doloroso. Entonces acepté la conexión, porque al parecer era masoquista. Y porque, en el fondo, esa parte idiota de mí, la parte que aún recordaba amarla, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Mike. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando toda la noche, o tal vez sin dormir. O tal vez ambas cosas. Mike, por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Bueno, ya me estás hablando. Así que habla, respondí, manteniendo la voz lo más monótona posible. Porque si dejaba escapar algún sentimiento real, esta conversación se desmoronaría en segundos. El momento de esto es fascinante, Rachel. En medio de un plan que llevo semanas ideando, apareces con una solicitud de terapia de pareja. Rompí con Gavin. Lo dijo rápido, como si se estuviera arrancando una tirita. Y por un segundo, percibí la fragilidad en su voz, la desesperación que había tras ella. Hace 2 días, le dije que se había acabado. Cometí un error. Quiero intentar arreglar las cosas contigo, Mike. Sé que no merezco otra oportunidad, pero, llevamos 6 años juntos. Tenemos una historia. Tuvimos algo real. Por favor, considera, terapia de pareja. Podemos solucionarlo. Me reí. La risa fue áspera, cortante, como vidrio roto molido hasta convertirlo en sal. Lo terminaste hace 2 días. Hace 2 días, después de meses de esconderme, mintiéndome en la cara, dejando que tu jefe me enviara un mensaje a la 1 de la madrugada como si fuera un obstáculo insignificante. ¿Y ahora quieres terapia? ¿Ahora quieres arreglar esto, Rachel? La audacia es impresionante. Si hubiera un premio a la valentía pura, te lo llevarías a casa esta noche. Ella intentó interrumpir. Sé que la cagué. La cagué. La interrumpí. La ira que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordó. Meter la pata es olvidar sacar la basura o mancharte la camisa blanca en la lavadora. Lo que hiciste fue una decisión consciente y repetida, durante meses, de engañarme con tu jefe mientras yo estaba en casa, pensando que solo estábamos pasando por una mala racha. Eso no es meter la pata, Rachel. Eso es engaño sistemático. Ahora estaba llorando. Podía oírlo en su respiración. Pero, sinceramente, no podía preocuparme de la misma manera. Algo esencial entre nosotros se había roto, y no era algo que se pudiera arreglar con lágrimas ni promesas de terapia. Mike, por favor. Su voz se quebró. Te amo. Nunca dejé de amarte. Gavin fue un error. Un error terrible y estúpido, del que me arrepiento más que de nada. Pero ahora se acabó. Bloqueé su número. Solicité un traslado a otro departamento. Estoy haciendo todo lo posible para solucionar esto. Déjame preguntarte algo, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía, tan áspera que me hirió. ¿Te grabó Gavin? ¿Tomó fotos? ¿Vídeos? ¿Guardó mensajes de texto? ¿Documentó tu relación como si fuera una conquista que quería conservar? El silencio fue total. Duró 5 segundos, luego 10. Y en ese silencio, escuché todo lo que necesitaba saber. El miedo. La comprensión.
La comprensión de que cualquier promesa que Gavin hubiera hecho sobre privacidad y discreción no era más que una ilusión, como probablemente lo fueron sus votos matrimoniales. Él prometió que lo borraría todo, susurró Rachel, con una voz pequeña y asustada, algo que me apretó el pecho extrañamente, a pesar de mi enojo. Después de decirle que habíamos terminado, juró que borraría los mensajes y las fotos. Lo prometió, Mike. Lo prometió. Corté el romance con sarcasmo porque era más fácil que enfrentar la parte de mí que aún la anhelaba. Porque había algo que aparentemente ella no sabía sobre Gavin Price. Él no borra nada, colecciona. Guarda. Clasifica. Reúne archivos como quien organiza trofeos. Así que no. Rachel no borró nada. Los mensajes probablemente estén almacenados en 3 nubes diferentes, marcados por fecha, con etiquetas y quizás incluso con una columna de dificultad. Sus gritos se convirtieron en sollozos de miedo puro al comprenderlo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mike, ayúdame. Si esto se sabe, mi trabajo, mi reputación, mi familia. Soltó palabras desesperadas. La respuesta fue tajante. ¿Y dónde estaba esa preocupación hace 4 meses, cuando decidiste acostarte con tu jefe? ¿Dónde estaba la visión de futuro cuando dejaste que te fotografiara? Se le quebró la voz, y había verdad en la confesión. No sabía que lo grababa todo. No sabía del chat grupal. ¿Cómo sabes todo esto? Pregunté. Porque hice mi trabajo. Investigué. Hablé con la gente. Encontré pruebas. Y lo que encontré es peor que tu traición. Es depredador. Un patrón sistemático. Años de víctimas. Pruebas suficientes para hacer llorar de alegría a un fiscal. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz temblorosa. Mike, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me lo cuentas? Porque esta noche es el baile del hospital. Mi voz sonaba tranquila, casi como si estuviera explicando el tiempo. Le van a dar un premio. Y cuando lo anuncie, todos verán lo que está haciendo. En realidad él lo hace. No, Mike, no puedes. Por favor. Me destruirá a mí también. A mis compañeros, a mis padres. Su súplica surgió del miedo a ser expuesta. Fui directo. No por crueldad gratuita, sino por la realidad. Deberías haberlo pensado antes de dejar que Gavin tomara fotos. No me importan las excusas que estás poniendo ahora. Tomaste decisiones. Confiaste en un hombre que colecciona mujeres como si fueran figuritas. Ahora vivirás con las consecuencias. Ella suplicó. La interrumpí, cansado de sus súplicas de último minuto. Deja de prometer. Deja de suplicar. Se acabó. Había una especie de cierre definitivo en mi tono, como cerrar una puerta que no se abre. Ella sollozaba en el fondo, y sentí una calma vacía, una finalidad que ya no me conmovía. Si esto se convierte en una telenovela, espero regalías, dije y colgué. El nombre de Rachel apareció en la pantalla y lo miré como una granada a punto de explotar en mi cocina. No me había llamado desde la mañana siguiente del enfrentamiento. Durante las 2 semanas siguientes, la comunicación había sido fría y logística, facturas, correspondencia. Su llamada esa mañana significaba una de 2 cosas. O había descubierto el plan, o su conciencia finalmente la había dominado. Dejé sonar el teléfono 3 veces, intentando decidir si responder sería un alivio o un castigo. Finalmente lo hice, porque, claro, disfrutaba castigándome, y porque, de alguna manera absurda, la parte estúpida de mí que aún la amaba quería escuchar lo que tenía que decir. El baile benéfico del Hospital General del Condado fue tan pretencioso como lo había imaginado. Esculturas de hielo con forma de estetoscopio, manteles blancos impecables, centros de mesa con rosas, y una sofisticación forzada que costaba más que mi alquiler. Un cuarteto de cuerda tocaba en un rincón, intentando transformar nuestro medio municipio en Viena por una noche. La mitad de los presentes estaban allí por la barra libre y la rebaja de impuestos, y yo, por supuesto, estaba allí por algo más. Llegué temprano, me puse el único traje decente que tenía, uno gris oscuro que usé en la boda y en unos 4 funerales después, y entré. Frank había conseguido una entrada a través de Patricia, una mujer de la administración a la que había ayudado años atrás. Patricia, que sabía demasiado y había sido víctima del mismo sinvergüenza, estaba visiblemente encantada de facilitar lo que ella llamaba una ejecución pública. Incluso me dio acceso anticipado a la sala de control audiovisual con su credencial, mientras yo fingía comprobar la seguridad de las cerraduras, y por supuesto, preparar un pequeño refuerzo que evitara que alguien terminara la presentación una vez comenzada. El salón de eventos se llenó rápidamente con la multitud habitual de cenas benéficas, donantes con vestidos de diseñador y smokings a medida, miembros de la junta directiva con sonrisas impecables y políticos con discursos listos. Y,
Por supuesto, el personal médico, cambiando sus batas blancas por trajes y elegantes vestidos, deambulando como si nada bajo la superficie fuera su responsabilidad. Vi a Frank cerca de la entrada este, incómodo con un traje que debía de estar celebrando su aniversario desde la última boda de la familia. A su lado estaban María González, del Canal 7, y algunos otros periodistas que reconocí de las sesiones informativas de Frank, con la vista puesta, las cámaras discretas, listos para saltar a la primera señal. Laia se había dispersado entre el público con varias de las mujeres que habían aceptado asistir. Jennifer Kaufman, Jessica Torres, Sarah Chun, algunas desde lejos. Todas con esa mezcla de nerviosismo y determinación que recuerda al entrenamiento de batalla. Sophie estaba donde había prometido, al fondo, vestida de negro, con el aspecto de alguien que había asistido a un funeral y decidió quedarse a ver el epitafio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un breve gesto con la cabeza, ve. Un gesto sencillo, cargado de significado, la confirmación de que había llegado el momento. La ceremonia comenzó a las 7:30 con toda la pompa de la gente engreída. El director ejecutivo Richard Beaumont, de cabello canoso y la autoridad de alguien que nunca ha cometido un error en su vida, subió al podio y pronunció su discurso sobre su compromiso con la excelencia y el servicio comunitario. Arrancó aplausos, agradeció a los donantes, elogió a su equipo y recurrió a algunos chistes que funcionaron más o menos. Solo estaba entreteniendo el tiempo hasta el momento que esperaba. La doctora Álvarez, jefa de gabinete, fue la siguiente. Una mujer severa de unos 50 años, con el aire de quien ha arrancado un corazón y lo ha devuelto como es debido. Recogió las tarjetas como si anunciara un Oscar. Es un gran privilegio entregar el premio al curador del año a un médico que encarna los valores de nuestro hospital. Y nombró al ganador, el Dr. Gavin Price. Los aplausos fueron corteses, pero luego se intensificaron cuando Gavin subió al escenario con ese paso seguro de quien cree merecer todos los elogios. Era exactamente como lo había imaginado. Guapo, al estilo típico de los médicos de la tele, con un smoking caro y una sonrisa ensayada, que ahora reconocía como la máscara de un depredador. Estrechó la mano del doctor Álvarez, recibió el trofeo de cristal, lo levantó y se dirigió al micrófono como si acabara de ganar el Super Bowl de ser un gusano. Observé todo desde la sala de control de audio y vídeo, respirando profundamente. Gavin comenzó su discurso con su habitual tono suave, la voz de quien sabe cómo manipular al público. Me siento profundamente honrado, dijo mientras las luces se atenuaban lo justo para el efecto dramático que había planeado. El silencio se hizo más tenso. Y luego las pantallas gigantes al lado del escenario se iluminaron. La primera diapositiva apareció en alta definición. Una captura de pantalla del chat Club on Duty, ampliada a 4,5 metros, con nombres visibles, y el nombre de Gavin arriba, con un emoji de corona que lo marcaba como administrador. Mensajes groseros, chistes de vestuario, comparaciones de logros. El tipo de cosas que te revuelven el corazón. La sala se congeló. No era atención, sino estupor. La gente procesaba lo que veía y no lograba encajarlo en una explicación decente. En cuanto los ojos de Gavin recorrieron la imagen, el sistema empezó a reproducir el primer audio. Su voz grabada, nítida a través del sonido envolvente del centro de convenciones, risas, alarde de puntos y logros, comentarios que convertían vidas en trofeos. Escuché cada sílaba como si alguien recibiera un puñetazo bien asestado. La velada continuó con otra joya de Gavin, lanzada como un chiste malo. La esposa de Martínez es más fácil de lo que pensaba, dijo, riendo con un grupo como si fuera inofensivo. Risas. La risa es la banda sonora de alguien que se cree gracioso pero solo suena sociópata. Vi cómo el rostro de Gavin palidecía mientras permanecía allí, paralizado en el escenario, atrapado bajo los focos. Miraba fijamente las pantallas, como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Las palabras que creía seguras lo condenaban, proyectadas en una valla publicitaria. Una sentencia pública que ya no podía evitar. Intentó acercarse al doctor Álvarez, intentó hablar, pero la actuación continuó sin piedad, y la verdad es implacable. La pantalla cambió. Otra captura de pantalla, esta vez, una hoja de cálculo con los logros. Los nombres estaban borrosos, pero las cifras eran claras, 47 entradas en 7 años. Calificaciones del 1 al 10, notas sobre el nivel de dificultad y si el esfuerzo valió la pena. No eran historias de amantes secretos, sino registros fríos y calculados, una colección de seres humanos tratados como trofeos. Infidelidad. Depredación. Sistema. Había algo siniestro en la meticulosa organización de su traición, y la sala lo sentía. La conmoción en la multitud comenzó a transformarse. Ya no era sorpresa, sino horror, asco, ira.
Los rostros se desencajaron. La gente se tapó la boca. Miraban a sus vecinos, buscando una explicación, como si esto no fuera posible. Lo que veían era la verdad, y la verdad no tenía piedad. Ella apareció. Rachel. La vi antes que nadie. Sentada con sus compañeras enfermeras, apartada, como si hubiera buscado un lugar seguro, pero no había dónde esconderse. A medida que las imágenes se expandían, la vi caer hacia adelante, con las manos sobre la cara y el cuerpo temblando por los sollozos. Sus movimientos eran visibles incluso desde lejos, dolor en cada respiración, angustia genuina. Laia también estaba allí, con los ojos llorosos. No supe si era alivio, trauma o pura emoción al ver que finalmente se hacía justicia. El clímax llegó en vídeo. Gavin, en un bar, borracho, fanfarroneando con alguien oculto, con esa voz depredadora que creía solo suya. Hablaba de las enfermeras del hospital como si fueran presa fácil. Sus palabras eran crueles, pero más que eso, se estaba mostrando tal como era. Un manipulador. Y no era una interpretación. Era él. Su propio rostro. Sus propias palabras, grabadas y almacenadas, ahora sonando para todos. En ese momento, supe que el impacto había sido total. No había vuelta atrás. Salí de las sombras hacia la luz, con el corazón latiendo con fuerza, pero seguro de que no tenía otra opción. Agarré el micrófono con voz clara y sin emoción, porque ya había probado el sistema de sonido. Había planeado cada detalle, y nada podía salir mal. Buenas noches, dije, mi voz atravesando el caos. Me llamo Michael Martínez. Es mi esposa de quien el doctor Price presumía. Y lo que están viendo no es un malentendido, ni un fallo técnico, ni una broma. Esto es documentación. Esto es una prueba. La sala era un caos absoluto. Gritos. Gente intentando salir. Celulares alzados para grabar el momento. Porque, claro, si no está en redes sociales, nunca ocurrió, ¿no? El doctor Álvarez les gritó al equipo de audio y vídeo, intentando interrumpir, pero mi sistema de respaldo funcionaba exactamente como lo había planeado, sin vuelta atrás. Gavin, completamente perdido, gritó desesperado, intentando recuperar lo que quedaba de su fachada. Esto fue sacado de contexto. Esto viola mi privacidad. No lo entiendes. No lo dejé terminar. Este amuleto está garantizado, grité, y mi voz interrumpió su protesta. El sarcasmo salió agudo, cargado con todas las semanas de dolor que había reprimido hasta entonces. Algunos rieron. No fue una risa de alivio, sino una risa nerviosa e incómoda, como la de alguien que duda si reír o que está a punto de vomitar de asco. Pero ya estaba todo hecho. El espectáculo estaba decidido. Y no había vuelta atrás. Otros simplemente se quedaron mirando, con los ojos llenos de comprensión. Todo lo que creían saber sobre el doctor Gavin Price se desmoronaba ante ellos. Una mentira cuidadosamente construida, ahora expuesta. El personal de seguridad se acercó al escenario, no para interrumpir la actuación, sino para escoltar a Gavin, mientras la multitud se volvía hostil. Las palabras volaron por el aire como cuchillos. Nos destrozaste. ¿Y cómo pudiste? Y otras aún más crueles, palabras que no vale la pena repetir, porque la historia ya tiene suficiente peso como para no necesitar groserías. La presentación terminó exactamente 12 minutos después de comenzar. Las pantallas se apagaron y las luces se encendieron, revelando una sala llena de gente que nunca volvería a ver al Hospital General del Condado ni a Gavin Price con los mismos ojos. Misión cumplida. El mundo digital se desintegró. Noticias matutinas, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, el universo explotó. Gavin fue puesto en licencia administrativa, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo despidieran después de que los abogados decidieran cómo protegerse. El hospital inició una investigación interna, lo que en realidad significa: aparentemos estar muy ocupados mientras intentamos salvar el pellejo de todos. Algunas enfermeras vinieron a agradecerme. Otras ni siquiera podían mirarme a los ojos. En los pueblos pequeños, el chisme es la clave de la supervivencia, y la reputación de Rachel quedó completamente destruida. Quizás pudiera conservar su trabajo. Quizás no. Pero, sinceramente, ya no era mi problema. Sophie desapareció, como una espía que hubiera cumplido su misión. Laia se fue, probablemente para dar clases de hilado en algún lugar donde los rumores no se extendieran tan rápido. Frank volvió a su trabajo de detective privado, haciendo menos bromas sobre la jubilación. Regresé a una casa que ahora se sentía diferente. No vacía, sino honesta. El cerrajero por fin logró el silencio que tanto apreciaba, abriendo puertas que ya no necesitarían cerrarse. No quería destruir a nadie. Solo quería la verdad. Y la verdad, al final,
Era más limpia que cualquier mentira. Creyeron que me habían dejado fuera. Olvidaron quién fabrica las llaves. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.